Listo, iniciamos. Ok, antes de iniciar, ¿alguna duda con respecto a las clases anteriores? Por ahora, Siempre me dicen por eso, por ahora no, pero cuando empecemos las prácticas empiezan a romperse la cabeza. ¿Seguro que ninguna duda? Obvio. ¿Y cómo después? Que, pero o sea, cuando que, uno Profe, hace las cosas que- es que uno no sabe. exacto, que resulta que si no tienen dudas hasta ahora es porque no están practicando. Aló, Precisamente por eso. Bueno, yo he estado practicando, no sé. Porque cuando aló, ustedes aló. están yo siento que sí. practicando, ahí es cuando empiezan a ver escenarios quizás un poquito más complicados, escenarios distintos, y ahí es cuando empiezan a salir todas las Claro, dudas. Profe, yo profe. tengo una duda con respecto a la clase de rango, Ajá. que La mía es la era, misma de Reinaldo, por si acaso. Ok, a ok, ver. era a ver cómo determinar dónde y desde qué punto nosotros podemos comenzar a tomar y terminar los rangos. Ok, acuérdate que para un rango yo siempre necesito un inicio y un final. Ok, Exacto. valga la información, el final de un rango, el cierre de un rango puede ser el inicio de otro rango. Ok, ejemplo, si yo tengo este rango acá, ok, y este rango terminó haciendo una ruptura acá con cuerpo, ¿cuál va a ser el inicio de todo ese rango? Pues es muy fácil. Ok, va a ser el cierre del rango anterior. Ok, ¿por qué? Porque va a ser el máximo más alto que que haya tenido. Ahora, eso aplica en qué contexto? Cuando son rangos contrarios. Ok, ¿cómo es eso? Vamos a suponer, vamos a suponer que por ejemplo, que yo tenía un rango desde acá a acá. ¿Ok? Y el precio empieza a bajar. Pum, pum, pum. Listo. ¿Dónde va a empezar este nuevo rango? Va a empezar en el cierre del último rango, es decir, en el máximo. ¿Cuándo van a empezar a cambiar estos parámetros? Va a ser cuando el rango vaya haciendo las rupturas a favor de la tendencia. Entonces ahí yo es que voy actualizando mi rango. Pero a ver, siempre yo tengo que tomar los puntos más extremos que yo encuentre en el precio. Vamos a hacer por ejemplo el rango que tenemos actualmente. Primero, tendencia bajista. ¿Ok? Tendencia bajista. ¿Cómo hago yo para definir todo el rango en diario? ¿Voy a agarrar todo esto desde acá arriba hasta acá abajo? No, no voy a hacer eso. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a agarrar el último fractal. Cuando nosotros estamos hablando de fractal en el mercado, nosotros estamos hablando de un fragmento. ¿Ok? Estamos hablando de un fragmento del mercado. El fragmento o ese fractal normalmente es el último impulso que tuvo el precio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el último impulso que tuvo el precio a temporalidad de diaria? ¿Sería este o sería este? ¿Uno o dos? ¿Quién me dice? Uno, estamos en tendencia bajista. Ok, pero ¿por qué sería, por ejemplo, este bajista y no este alcista? ¿Quién me lo puede decir? Es fácil. Creo que es porque Porque no el había. bajista tiene más un impulso, tiene más fuerza. Exacto. Es un impulso sencillamente porque es más grande que este último que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Podríamos decir que todo esto es un fractal alcista. En efecto, todo esto es un fractal alcista. Y esto viene a ser un retroceso. Y este viene a ser un retroceso del retroceso. ¿Ok? Eh, Ahora, la regla para establecer rangos es que yo tengo que tomar el último rango, el último fractal que me haya hecho el precio. ¿Ok? El último fractal de impulso que me haya hecho el precio es este que está acá. Entonces yo empiezo en diario. No hace falta que yo cheque mucho para saber que yo tengo un rango acá. ¿Ok? Impulso, retroceso, toma de liquidez, quiebre de estructura. Impulso, retroceso, toma de liquidez, quiebre de estructura. Ahí tengo mi rango. Establezco mi 50%. ¿Ok? Establezco mi 50% por acá. Borro lo demás. Ya no me interesa. Listo. Rango de diario eh, ya hecho. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver
en rango de diario donde tengo liquidez, porque es importante. ¿Ok? Aquí tengo liquidez. Aquí tengo liquidez. Perdón. Aquí tengo liquidez. ¿Ok? Hay que ver que en el mercado, en el tema de liquidez, no sé si se los expliqué, hay dos tipos de liquidez. Yo tengo lo que conozco como liquidez interna y lo que conozco como liquidez externa. ¿Ok? Siendo la liquidez externa la que me va dejando el precio en movimientos de expansión. ¿Ok? Y se convierte en liquidez interna cuando el precio me está haciendo, como digo, recapitalización de toda esa liquidez. ¿Ok? ¿A qué voy? Cuando esto se está formando, todo esto es liquidez externa. ¿Ok? Liquidez externa. Ahora, cuando el precio está regresando, ya mi liquidez externa no es esta. Ahora mi liquidez externa es esta. Y esto se convierte en liquidez interna. ¿Ok? En algún momento toda la liquidez fue externa y en algún momento toda la liquidez va a pasar a ser interna. ¿A qué voy con esto? Que el mercado siempre va a tomar primero un punto de liquidez que anteriormente fue externa, ¿ok? O para verlo mejor, el mercado siempre va a tomar primero la liquidez interna para después venir a buscar la liquidez externa. ¿Ok? Ese es el ciclo normal que tiene que hacer el precio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando ya yo sepa que estoy dentro de un movimiento contrario, yo voy a marcar toda la liquidez interna que tengo. ¿Por qué? Porque esa liquidez interna son los principales puntos donde el precio puede hacerme reversión. Obviamente también tengo que tomar en cuenta los imbalances, todo. ¿Ok? Si yo no tengo imbalance, no se partan la cabeza buscando imbalances donde no los hay. ¿Ok? Así de sencillo. Ejemplo, acá yo tengo todo este espacio grande. Acá yo tengo todo este espacio grande. Muchas personas van a decir, ok, yo tengo un imbalance de acá a acá. Aquí no hay imbalance. ¿Okay? De esta mecha a esta mecha, aquí no hay imbalance. Esta saca liquidez, pero aquí no hay imbalance. Aquí esta mecha no saca liquidez ni siquiera de esta vela que está acá. Eso no me sirve para un imbalance. El imbalance aquí, ¿dónde lo tengo yo? Lo tengo desde esta mecha hasta esta mecha. Eso es mi imbalance. ¿Ok? Tiene que salir un poquito de la zona de confort y de ver las cosas. A ver, como que, ok, la vela 1 y la vela 3, porque es que así lo van a encontrar siempre en los ejemplos. ¿Ok? Cuando ustedes vayan a YouTube a reforzar los conocimientos, por eso les dije, no vean nada de YouTube hasta que terminemos esto. Y ya después yo sí les voy a pasar algunos canales que sí se apegan a esta misma metodología. ¿Ok? Entonces, un imbalance, por ejemplo, es de acá a acá, no desde acá abajo. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque el precio, en algún momento, cuando venga a retroceder, muchas personas van a decir, ok, yo voy a tomar ventas hasta que el precio llegue hasta este imbalance. Pero ¿qué pasa? Que el precio no va a cubrir ese imbalance ahí, lo va a cubrir aquí. Y después de aquí puede que haga una reacción. ¿Ok? Entonces, no caigan en ese error. Aquí no hay imbalance por ningún lado. Aquí no hay imbalance por ningún lado. ¿Ok? Aquí no hay imbalance por ningún lado. ¿Por qué aquí arriba yo sí tengo imbalance? Vamos a ver, ¿por qué aquí yo sí tengo imbalance? Principalmente porque esta vela sí me saca liquidez. ¿Ok? Al sacarme esa liquidez me crea un imbalance pues pequeñito acá. ¿Ok? Bien pequeñito, pero lo crea. ¿Qué es lo ideal, por ejemplo, para ver los mejores imbalances? ¿Cuáles son? Los mejores imbalances son los que se van a ver así como estos, ¿ok? Que yo haya tenido un movimiento donde de verdad, ¿ok? Se vea 100% vacío, ¿ok? Donde de verdad se vea 100% vacío. Ejemplo, cuando esto se formó, ¿ok? Cuando este movimiento se formó, vamos a ponerlo por acá, ¿ok? Cuando esto se formó por acá, ¿dónde tenía yo el imbalance? Podemos decir, ok, lo tenemos por acá, lo tenemos por acá. Aquí puedo decir, ok, que tengo un pequeño imbalance, ¿sí o no? Vamos a ver. El low aquí está en 7.6, perdón, 3.54. 3.54. 3.36. Ok, podríamos decir que aquí hay un muy, pero muy pequeño imbalance. No es mi preferido.
¿Cuál es mi imbalance preferido? El que se forma, bien sea desde acá hasta acá o desde esta mecha. Prefiero este. ¿Ok? Esto de acá, vamos a suponer lo que hasta acá ha llegado el precio, para mí eso es un imbalance. ¿Ok? Que el precio tiene que venir a cubrir. Y después tenemos ese de abajo. Recuerden que los imbalances son zonas objetivos donde el precio puede venir a tener una reacción. Acuérdense que estos son movimientos en diario. ¿Ok? Son movimientos en diario. Aquí, por ejemplo, llegó el imbalance y tuvimos 2 días en positivos después del imbalance. ¿Ok? En este caso, este imbalance de acá no tuvimos reacción allí. Pero vamos a seguir con el tema de cómo trazar los rangos. ¿Ok? Listo. Ya sabemos dónde yo tengo entonces mis zonas acá inmediatas en diario. ¿Ok? Listo. Estamos acá en diario. Ya el precio tomó esta liquidez. Ya esta liquidez no me es relevante. Ya el precio tomó esto, no me es relevante. ¿Qué tengo relevante por acá? Tengo todavía este pequeño imbalance. Aquí vamos a estirar toda esta zona hasta acá. ¿Ok? Todavía queda muy poco por cubrir ese imbalance. Yo diría que ya es una zona bastante debilitada. Por aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que ya el precio cubrió con la mecha hasta acá. Entonces eso es lo que a mí me queda de imbalance. Muy debilitada. Yo buscaría mayor confirmación a otra temporalidad. ¿Ok? Que fíjense que incluso dejo de expandir el gráfico y ya ni siquiera se ve. ¿Ok? De lo pequeño que es. A temporalidad diaria. Entonces, una vez yo tengo esto definido, ¿qué voy a hacer? O bien me voy a 4 horas o bien me voy a 1 hora. Yo les recomiendo siempre buscar el de 4 horas. Aquí, ¿dónde tengo yo? Vamos a empezar a buscar. ¿Dónde tengo yo mi último rango? Y es fácil. Si a ustedes se les complica mucho buscar dónde tenemos el último rango, voy a empezar y les recomiendo que empiecen desde acá arriba. Empiecen a trazar todos los rangos que ustedes encuentren acá. Yo voy a resumirles el trabajo, no voy a hacer todo eso. Simplemente vamos a empezar desde acá. Pam, pam, pam. Quiebre de estructura, listo. Aquí yo tuve mi fin de rango. Ok. Vamos a buscar entonces un nuevo rango. Ok. Si ahí yo tengo el fin de rango, el inicio del rango estuvo... Ok, vamos a ver, impulso, retroceso, quiebre de estructura. Por aquí más o menos estuvo mi inicio de rango. Por aquí. Y aquí estuvo mi fin de rango. Todo lo que esté dentro de esto no va a ser más que subestructura. Rangos a menor temporalidad. Ok, para 4 horas esto es lo que yo tengo. Listo. ¿Cuándo empiezo a considerar yo, ok, que el precio ya me hizo un cambio de estructura? Cuando el precio me rompe con cuerpo esto por acá. Ok, listo. Yo tengo eso por ahí. ¿Qué voy a tomar yo inmediatamente? Ok, inmediatamente, ¿qué es lo que voy a tomar yo? Yo voy a tomar el último fractal igual, pero en este caso, cuando yo esté haciendo un análisis nuevo, desde cero, yo no puedo tomar este último fractal que me hizo el precio. Yo tengo que tomarlo desde el mínimo. Todo ese movimiento. ¿Cuál fue el mínimo que me generó todo este movimiento de ruptura? Algunas personas les van a decir que bien, o es este de acá, lo cual es válido. Otras les van a decir que es este de acá, lo cual es válido. Los que no son válidos son ningunos de estos que están acá. ¿Por qué? Porque si yo tomo este, ¿por qué tomo este y no tomo este? Si tomo este, ¿por qué tomo este y no tomo este? Si tomo este, ¿por qué no tomo este? Para eso me voy al original de todo el movimiento, que sería este. ¿Ok? Ahora, si no se quieren complicar, véanlo así, como este que está acá. ¿Por qué? Porque este es el movimiento que me genera toda la ruptura del rango. ¿Ok? Aquí, entonces trazo mi mínimo. ¿Y qué hago? Empiezo a buscar mi cierre de rango. ¿Dónde tengo el cierre de rango? Impulso, retroceso, toma de liquidez, no tengo quiebre de estructura. Impulso, retroceso, lo tengo aquí con esta misma vela. Toma de liquidez, quiebre de estructura. Listo, ahí yo tengo mi cierre de rango. Por aquí. Recuerden que yo tengo un rango no significa que el precio lo va a respetar infinitamente. El precio también tiene sus
sus límites y sus propios movimientos que seguir. ¿Ok? Entonces listo, tenemos esto por ahí. Vamos a ver qué siguió, perdón, que sigue haciendo el precio. Nos vamos entonces a una hora. A una hora yo sí voy a definir mi rango operativo. Ok, igual, me voy atrás para saber si hay un rango activo que yo no vi. Ok, el mínimo sigue siendo el mismo. Ok, y aquí yo tengo esto. Impulso, retroceso aquí con esta mecha, que es este mismo análisis que ya lo hemos visto varias veces. Toma de liquidez, quiebre de estructura. Entonces yo acá, por aquí, yo tengo ya mi quiebre de estructura. Cuando el precio me hace esto, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tomar el mínimo más bajo que me haya hecho el precio, que sería este por acá. Y ahora voy a buscar el impulso, retroceso, toma de liquidez y quiebre de estructura. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por acá. Impulso, retroceso, toma de liquidez, quiebre de estructura. Ahí yo tengo mi nuevo rango entonces de una hora. Ok, aquí ya, igual mismo, lo único que está cambiando en relación al de 4 horas es el mínimo, porque mientras en una hora yo sí tuve impulso y retroceso y quiebre de estructura, aquí a 4 horas no lo tuve, pero aquí yo sí tengo el cierre de los dos. Entonces si el precio viene a romper esto, no solamente me estaría rompiendo el rango de 4 horas, sino también el de una hora. Ok, listo. Ahí yo tengo entonces mis dos rangos contenidos. ¿Resuelta la duda? Sí, mejor. Yo lo estaba debatiendo con Reinaldo antes de la clase, más o menos eso de cuándo considerar un inicio al final o cuándo tomarlo en cuenta, mejor dicho. Y creo que ya fue un poquito más aclarada que Reinaldo me corrobore ahí, por si acaso. Ok. Reinaldo, ¿resuelta la duda? Sí, sí, ahora sí lo estoy entendiendo mejor. Mis puntos eran eso, desde dónde poder entrar, salir de los rangos. Ok. E igual, ok, en un rango alcista yo siempre voy a tener más probabilidades de que el precio rompa hacia arriba que rompa hacia abajo. ¿Cuál es el asunto? Que justamente yo acá tengo un conflicto de intereses de estos dos rangos con el rango de diario. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría ver muchísimas ventas. Ahora en el precio donde está el mercado, me gustaría ver ventas. El asunto es que el mercado ha dado muy pocas confirmaciones de ventas, ha hecho expansiones muy fuertes con pocos retrocesos. Ejemplo, acá hizo una expansión fuerte. De nuevo estamos en una expansión con movimientos de retrocesos muy débiles. ¿Ok? Ejemplo, miren todo esto que hizo Profe, ayer. Miren todo esto que hizo ayer. Miren, bueno, el día de hoy sí fue un día bastante lento. En general fue un día bastante lento. Pero miren, todo el retroceso, todo el impulso que hizo en Nueva York, lo terminó de liquidar en el resto de Nueva York y ahora en Asia, que son cosas atípicas. ¿Ok? No son cosas que suelen pasar muy seguido. Pero por alguna razón está pasando. ¿Ok? profe, Lexi que tiene una duda que escribió, que yo sé que usted que no ve el chat. A ver, Entonces, ahí lo tiene. tengo una Bueno, tengo pequeña una duda. pequeña duda. Es sobre qué tanto tiempo atrás tenemos que ir cuando estemos haciendo backtesting para practicar. Porque yo he escuchado anteriormente de que para hacer backtesting lo mejor es utilizar como que data de todos los tiempos, pero ajá, o sea, yo quisiera saber como que qué temporalidad deberíamos explorar, así como una semana para acá, hace de un mes para acá, Yo hace siempre, cuánto tiempo. cuando hago backtesting, yo trato de buscar escenarios que ya yo no haya visto. ¿Ok? Por lo general me voy en el mismo año, pero a los primeros meses del año. O sea, me voy a enero y desde ahí empiezo a hacer el análisis, ¿no? Como que contextos que o bien no me acuerde o bien no haya visto. ¿Ok? Cuando vayamos a hacer el backtesting. Vale, vale, gracias. Hay incluso personas que hacen el backtesting pues de otros años y es completamente válido. O sea, que te digan que no te vayas a escenarios antiguos no tiene nada que ver. Eso te lo va a decir personas que son retailers y que utilizan estrategias que son desechables. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando una estrategia, no sé si se los expliqué, cuando una estrategia es muy conocida y se hace pues bastante
repetitivo el patrón en muchas personas y en muchas instituciones, ya eso pasa a ser un movimiento retail. Entonces, obviamente, los movimientos del mercado van a cambiar también dependiendo de ello. Por eso muchas personas van a decir, ok, antes esta estrategia me funcionaba, ya me dejó de funcionar. Pero eso le va a pasar cuando hacen trading retail, que operan con las confirmaciones de los minoristas. Pero con estas confirmaciones no ocurre eso. Ok, entonces vamos a seguir viendo y vamos a empezar a ver el tema de hoy sin demorarlo más porque es un tema largo. ¿Qué tema? A ver, tengo varios. Ya vimos IBDA, ¿no? Vimos IBDA con imbalances, ¿no? Sí, Negativo, correcto, profe. Ok, listo. Claro que sí Entonces, lo vimos, el IPDA lo vimos, ¿sí? el Interbank Price Delivery. alguien se saltó una clase. Ah, cierto. Ok. ¿Qué pasó, crack? Ok, entonces, vamos a estar viendo hoy el famoso tema de los famosos order blocks. Ok, order blocks. ¿Qué son los order blocks y por qué les van a dar tanto dolor de cabeza? Los order blocks son el primer tema donde vamos a ahondar, donde se pueden buscar precisamente entradas. No quiere decir con esto que ya pueden tomar entradas, porque faltan algunas pequeñas clases, pequeñas grandes clases donde vamos a definir esto. Entonces, order block, ¿cuál es la función del order block? ¿O qué es el order block? El order block, como lo dice su palabra, es un bloque de órdenes. Son velas donde están contenidas muchas operaciones. Y vamos a tener muchos tipos de order blocks. Podemos escribir por acá. ¿Okay? Vamos a tener el order block tradicional. Vamos a tener el order block. No sé si alguien habló, no escuché. Vamos a tener el Smart Money Trap. ¿Ok? Smart Money Trap. Vamos a tener el Breaker Block. Vamos a tener el Decisional. Vamos a tener el Original. Y ya creo que estos. No sé si de pronto me esté saltando. Bueno, esto. El Order Flow también. Y ya, yo creo que esto sí. ¿Ok? Entonces listo. Dentro de todo esto vamos a ver order blocks de alta probabilidad y order blocks de baja probabilidad. Vamos a dejarlo acá como anotación. Dudo realmente que los podamos ver todos hoy, porque es largo. Ok, son muchos tipos de order blocks y todos hay que verlos con mucho detalle, porque de esto va a depender que ustedes puedan tomar buenas operaciones. Entonces, un order block siempre va a ser una vela donde estén contenidas órdenes, tanto en su apertura, en su cierre, en sus extremos y en su 50%. Allí, naturalmente, un order block va a tener órdenes pendientes. ¿Ok? Y obviamente, cuando también llegue el precio, ahí se van a activar esos order blocks. Ahora, vamos a tener el order block tradicional, que vamos a empezar con este, y nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de order blocks, el bullish y el bearish. ¿Ok? O siendo el bullish, perdón, el order block alcista y el bearish, el order block bajista. Si no están relacionados con los términos bullish y bearish, básicamente tienen que ver con la forma de ataque del animal, el toro que ataca de abajo hacia arriba y el oso que ataca, desde arriba hacia abajo. Eso es todo. Entonces, naturalmente se nos dice un order block. Ok. Un order block alcista. Vamos a empezar por el bajista. Un order block bajista va a ser la última vela positiva. Ok, prestan atención. La última vela positiva antes de un movimiento bajista.
¿Ok? Supongamos que yo venía por acá con esto. ¿Ok? El order block para mí sería esto de acá. Esta vela que está acá, desde sus mechas hasta todo su cuerpo, esto sería mi order block bajista. ¿Por qué bajista? Porque acá hay muchas órdenes contenidas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio vuelva al order block, acá va a haber un montón de personas ejecutando órdenes de venta. ¿En qué precios? Lo van a estar ejecutando en 3 niveles, en 4, vamos a decir, porque en realidad se aprovechan todos. El extremo inferior, la apertura, el 50%, el cierre y el extremo superior. Todas esas van a ser las zonas sensibles de un order block. ¿Qué quiere decir? Que en cualquiera de estas zonas puede reaccionar. ¿Cuál les recomiendo yo? Siempre la parte del order block que para mí siempre ha sido la más efectiva es la que está más cercana al precio. Si el precio está aquí abajo, ¿cuál es la zona más cercana al precio? Pues este que está acá. Ahora, la zona más sensible, según algunas personas, es el 50%, esta de acá. Sin embargo, les digo, en mi experiencia, el precio reacciona muchísimo mejor en el extremo más cercano al precio antes que en el 50%. Ya ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Esto sería order block bajista. ¿Cuál sería el order block alcista? El order block alcista pues sería lo mismo, pero al revés. Sería la última vela bajista antes de un movimiento alcista. Esto sería mi order block alcista. ¿Por qué? Porque entonces cuando el precio venga a estos niveles, aquí yo voy a esperar una reacción. Ahora, cabe destacar que los order blocks no significa que el precio vaya a tener una reversión. ¿Ok? Tomen mucho eso en cuenta. Un order block no significa que el precio me va a generar una reversión. Significa que sí me va a generar una reacción, pero no una reversión como tal. Hablamos de reversión cuando ya el precio me está haciendo movimientos grandes que son capaces de mover el mercado. ¿Ok? Ejemplo, un order block, qué sé yo, vamos a suponer, qué sé yo, a ver, vamos a buscarlo así tradicional. La última vela alcista antes del movimiento bajista, que sería esto por acá. Ahí podríamos decir que estamos en un order block bajista, es decir, ahí ya el precio debería bajar. Eso es lo que dice el order block tradicional. Para mí ese no sirve. ¿Ok? Para mí el order block no se ve de esa manera. Ahora vamos a tener el order block del Smart Money Concept, que aplica obviamente este conocimiento de este order block, porque es que este order block es de una manera muy primitiva. Ahora el order block, perdón, del Smart Money Concept aplica un poquito más de filtro. ¿Ok? Y es que este order block no solamente lo vamos a tener a una temporalidad, sino que tiene que refinarse. ¿Ok? Y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco complicada. ¿Qué es esto entonces? El order block del Smart Money, ¿qué me enseña? Primero, no me importa el color de la vela. ¿Ok? Para empezar, no me importa el color de la vela. ¿Qué necesito yo para tener un order block, por decirlo así, válido dentro de mi operativa? Uno, que ese order block, y aquí es donde vamos a empezar a ver qué order blocks son de alta probabilidad y qué order blocks son de baja probabilidad, y es que ese order block me haya generado un rompimiento, ¿ok?, estructural, es decir, que yo venga de acá, ¿ok?, se me genera esta vela, y que esta vela de acá me haya generado un rompimiento estructural o una sacada de liquidez. Que
Tal cual, cuando venga el precio, ya todo el mundo sabe que aquí hay una zona importante que me generó todo un movimiento fuerte. Quiero volver a entrar ahí en compra. ¿Ok? Entonces, uno. Primero que nada, que saque liquidez. ¿Ok? Que saque liquidez de quién. Que saque liquidez. Esa vela, ¿ok? Cuando estamos hablando del order block, que esa vela me saque liquidez de un máximo o mínimo, o simplemente que saque liquidez de la vela anterior. Vamos a ver esto. Vamos a ir paso por paso. Recuerden, pueden ser dos formas. Vamos a verlo acá. Fíjense qué tengo acá yo en esta vela. ¿Ok? ¿Qué tengo yo en esta vela? Sí, yo tengo esta vela que es la última contraria a todo el movimiento alcista. Pero ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Y es que ese order block no me saca liquidez. ¿Ok? Claro, sí la saca, pero no me saca toda la liquidez. Yo tengo que tomar la vela que me haya sacado más liquidez. ¿Cuál es? Esta de acá. Esta es la vela que me saca más liquidez. ¿Por qué? Porque me saca liquidez incluso de este mínimo. ¿Ok? Me saca una liquidez importante. Esto es un buen order block, por ejemplo. ¿Ok? Esta vela también me saca liquidez de la vela anterior. Vamos a ver otra vela que, por ejemplo, me haya sacado liquidez de la vela anterior. Se podría decir que esta de acá, ¿ok? La última vela bajista, en este caso sí va a ser la última vela bajista antes del movimiento alcista, porque a pesar de que esta vela no me causa una toma de liquidez de un mínimo anterior, sí me saca la liquidez de la vela anterior y me genera una ruptura. ¿Ok? Me genera un boss acá. ¿Ok? Y fíjense cómo después el precio viene y lo respeta momentáneamente. ¿Ok? Hace un movimiento ahí alcista. Recuerden, que llegue a un order block no significa reversión, significa reacción. Ahora, no todos los order blocks van a hacer eso. Paso 1, ¿ok? Paso 1. 2. Estamos viendo de los order blocks de alta probabilidad. ¿Cómo sé para saber, valga la redundancia, si va a ser un order block de alta o de baja probabilidad? Ustedes simplemente van quitando características. Mientras menos características cumpla de estas que les estoy dando, va a ser de menor probabilidad. 2. Que tenga imbalance. Vamos a buscar los mismos ejemplos. Esta vela de acá, ¿tiene imbalance? Sí tiene. Acá yo tengo un imbalance pequeño. Ahí yo tengo un imbalance. El precio casi llega, pero no llegó. Pero casi llega. ¿Ok? Que tenga imbalance. Ahora vamos a buscar, por ejemplo, acá. Esta vela me saca liquidez. Y tengo un imbalance acá. Perfecto. Es toda la vela, ¿ok? El order block es toda la vela. No nada más el inicio, es toda la vela. Todo esto es un order block y de aquí a aquí yo tengo un imbalance. Acá tengo un imbalance. Pero fíjense lo que ocurre acá. Interesante, ¿ok? Fíjense lo que ocurre acá. El precio llega hasta acá y aquí es donde reacciona. ¿Ok? El precio llega hasta acá y aquí es donde reacciona. ¿Por qué? Porque sí, a pesar de que yo tenía un imbalance por acá o incluso por acá, fíjense que el precio toma como punto de imbalance o de llenar el precio es este de acá. ¿Ok? Toma este de acá. ¿Por qué? Porque ocurre exactamente el ejemplo que les puse hace un rato. El precio sube, ¿ok? Me deja este vacío, pero ya yo tengo este máximo, ¿ok? Que está bien limpio y me deja todo ese movimiento. Entonces por eso tienen que ser quizás un poquito más quisquillosos al momento de buscar los imbalances.
Ese es un tema quizás un poquito complejo en cierto punto. Algunas personas pues simplemente tratan de buscar los imbalances que nada más sean limpios de ver, ¿ok? Por lo que les decía, hay gente que va a estar viendo imbalance en todos lados, ¿ok? Hay gente que va a estar viendo imbalances de aquí a aquí, de aquí a allá, ¿ok? Para mí, este imbalance, por ejemplo, si nosotros tratamos de ver un imbalance de acá hasta acá, es más fácil verlo, ¿ok? Es más limpio verlo que aquí yo tuve un imbalance de acá a acá, ¿ok? Y el precio pues simplemente vino a mitigar ese imbalance, ¿ok? Y después irse. Aunque si lo vemos desde acá abajo, también pudo haber sido un imbalance. Ahora, si lo vemos así, este imbalance no está 100% mitigado. Y aquí es donde tienen que tener cuidado al momento de marcar imbalances. ¿Por qué? Porque si ustedes en algún momento ustedes están viendo esto como un order block, porque tengo imbalance y porque tengo que este order block me generó un movimiento fuerte, van a tomar una compra acá y puede que salgan en pérdida. Por eso tienen que practicar mucho los imbalances y ver realmente dónde les reacciona más el precio. ¿Ok? Que tenga imbalance. 3. Que haya generado momentum. ¿Qué es momentum? Momentum es un movimiento fuerte en el precio. ¿Ok? Un movimiento fuerte en el precio. Es decir, la vela que me generó todo este movimiento, la vela que me generó todo este movimiento, la vela que me generó todo este movimiento, aunque no sea grande, es simplemente la vela que me causó este movimiento de subida. Ok, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Esta es la vela que saca liquidez de la vela anterior. Ok, esa es la vela que me saca liquidez de la vela anterior y podríamos decir que tenemos un imbalance acá. Perfecto. Marco mi imbalance. Mi order block sería este, pero el precio me deja en visto, no llega al order block. Ya después vamos a ver un poquito mejor eso. Ok, el precio no llega al order block. Sin embargo, sí llega a este de acá. Ok, sí llega a este de acá. Para algunas personas, pues acá, de nuevo, acá no hay imbalance. Para algunas personas. Ya después, en otra clase, vamos a ver un poquito de imbalances más avanzados. Vamos a hacer una clase específica para eso, una clase corta. ¿Okay? El movimiento que me haya generado todo esto. ¿Okay? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no tengo imbalances? Si yo no tengo imbalances y no tengo una vela que me saque liquidez, yo simplemente omito la información. ¿Okay? Omito la información. Si el mercado no me está dando un order block limpio que cumpla con todas las características, recuerden, ya empieza a ser de baja probabilidad. Que yo puedo tomar, ok, la última vela contraria que me hizo todo ese movimiento, ok, no tengo imbalance, no tengo nada, no tengo sacada de liquidez, no tengo nada. Esta es la vela, por ejemplo, que me saca liquidez. Ok, podríamos decir que tiene imbalance. Para mí sí. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que tiene imbalance? De acá, con esto, fíjense. Todo esto es mi order block. ¿Por qué? Porque ninguna de estas me saca liquidez. Son velas totalmente insignificantes. Y desde acá hasta acá, yo tengo todo esto como imbalance, que el precio no ha cubierto. Se los digo para que no busquen el imbalance de aquí a aquí. Sería inválido. ¿Okay? Sería una vela que sería un imbalance que el precio quizás no cubre. Entonces van a quedarse mirando de lejos que el precio venga aquí, reaccione justamente aquí y después se vaya. Ok, listo. Que me genere momentum. Entonces, que saque liquidez de un máximo mínimo anterior, que tenga imbalance, que haya generado momentum. Ok. Y bueno, una mención especial. Hay personas que les van a decir, si quieren el order block tradicional, que busquen velas con volumen. Les digo, omitan esa parte. Ok, omitan esa parte. No es necesario que un order block tenga volumen como tal. Okay, puede ser una vela, puede ser un doji, no importa que no tenga volumen. Okay, que haya generado momentum.
¿Ok? Y aquí vamos con el tema del decisional y el original. 4.1. ¿Qué es el decisional? Una vez yo trazo mi rango, vamos a borrar todo esto. Una vez yo trazo mi rango de una hora y yo trazo mi 50%, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a buscar movimientos de compra por debajo del 50% o movimientos de venta por encima del 50% siempre y cuando el precio no haya tocado el 50% aún. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a buscar movimientos de venta por aquí. ¿Hasta dónde? Hasta que el precio toque el 50% y que toque algún imbalance, que toque alguna sacada de liquidez, lo que sea, que tenga todas las confluencias. Y cuando yo esté por debajo del 50%, ¿en qué me voy a apoyar yo para tomar una compra? Y aquí es donde vemos los dos tipos de order block según la ubicación. Yo voy a tener el order block original o el original, y es el que es causante. El order block original es el que es causante de todo el movimiento. De todo esto, el causante de todo esto es el original. ¿Cuál es ese? Este señor de aquí. Este es mi order block original. Ese va a ser el de mayor probabilidad de éxito dentro de todos los que yo tenga por acá. ¿Cuáles son entonces los order blocks que yo tengo por aquí por dentro? Estos se llaman decisional. Por lo general son todos los order blocks que yo tengo que no me generaron todo el inicio fuerte de un movimiento, sino que estuvieron en el medio. Y por eso también son order blocks, pero son order blocks de menor probabilidad. Y un paso muy importante, vamos a ponerlo aquí mejor como 4 y después ponemos eso como 5, y es que yo tenga liquidez previa antes del order block. Recuerden que habíamos dicho que la liquidez podía tomar, una tomada de liquidez puede significar hasta 20 o 30 pips, ¿ok? Para la liquidez. Es decir, si yo estoy buscando liquidez para este order block que yo tengo acá, que sea liquidez previa a este order block, yo tengo que buscar cualquier punto de liquidez que esté por lo menos o como máximo a 20 pips de distancia. Aquí hay 7.9, aquí hay 9. A ver, ¿dónde más tengo? Aquí, ya esto está muy lejos. Ya este punto de acá, ya eso no es liquidez de este. ¿Ok? 8.8, 8.5. Esto es liquidez para este punto. Ya este no, porque ya la barrió este. Entonces este es liquidez para este punto. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hace el precio. El precio, ¿qué es lo que hace? Barre liquidez y después se va a buscar liquidez de otro lado. ¿Y a dónde creen que reacciona el precio cuando barre liquidez? Viene a reaccionar en un order block, por eso es que el precio sube. Los order blocks son los activadores de esos movimientos. La liquidez y los imbalances son los causantes de que el precio baje, pero los order blocks son los activadores, los detonantes para que el precio haga un cambio. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Me voy otra vez a 4 horas. Tengo mi estructura. ¿Ok? Tengo toda mi estructura. Aquí. Tengo esto de acá. Tengo este order block de acá. ¿Por qué? Porque ya me sacó liquidez. Este order block que está acá, perdón, es un swing low, es liquidez. Me saca liquidez de acá. ¿Ok? Podríamos decir que tenemos un pequeño imbalance acá. Esto es un order block a 4 horas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio llegue aquí voy a tomar una compra inmediatamente. No, no funciona así. Yo a 4 horas después, yo me voy a bajar a 1 hora. Ok, a 1 hora que voy a buscar yo voy a buscar mi order block de 1 hora. Aquí, order block de 1 hora. Lo tengo aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a operar entonces el de 1 hora? No, esto se llama refinar. Yo voy viendo, ¿cuántos pips tengo acá? 14 pips. No quiere decir que, por ejemplo, que al precio apenas llegue, voy a tomar entonces 14 pips, le pongo un pip más por si las dudas, porque tengo que dejar respirar el precio, y me voy a buscar una operación de 45 pips a lo bien. No, no funciona así, ¿ok? No funciona así. Yo sigo refinando mi punto. Me bajo a 15.
A 15 yo voy a buscar mi order block. Ahora, aquí yo tenía order blocks. ¿Qué es lo que pasa? Y miren cómo justamente el precio se queda estancado acá. ¿Qué es lo que pasa con los order blocks? Y es que los order blocks son eliminados de dos maneras. Uno, aquí vamos a ver entonces el uso del breaker block, que ya después vamos a ver en otra clase los ejemplos reales de cómo se utilizan. Por eso les decía, esta clase es muy extensa, porque son demasiados ejemplos que nos da el mercado, pero demasiados. Tengo un order block. Cuando ya un order block es utilizado, recuerden, cuando ya un order block se utiliza, se supone que ya yo no tengo liquidez ni tengo imbalance. Asumamos. Vamos a hacer un ejemplo hipotético acá. Supongamos que esta vela tuvo una mecha hasta aquí, hasta arriba. Esto es un order block. ¿Qué pasa si el precio viene aquí? ¿Ok? ¿Qué pasa si el precio viene aquí y después de ahí cae? Si el precio viene aquí y después de acá cae, significa que ya el precio llenó el imbalance que ya yo tenía, barrió la liquidez previa que ya yo tenía, por lo tanto, cuando el precio vuelva a esta zona, aquí ya yo no voy a tener un order block activo. Ya ese order block murió, se denlo por muerto, ya el precio no va a reaccionar dos veces a la misma zona. ¿Por qué los menciono? Precisamente por esto acá. Fíjense que a una hora yo tengo un order block activo, pero si me voy a 15 minutos yo no tengo un order block activo. Tengo uno por acá, un decisional, tengo aquí de baja probabilidad. Aquí tengo un decisional de muy baja probabilidad. No me gusta, yo ni lo voy a ver. Vamos a ver si por aquí abajo tengo un order block. No tengo nada. ¿Por qué? Porque ninguno de estos, ninguna de estas velas que está acá, a pesar de que me sacan liquidez, ninguna tiene imbalance. Si para mí no hay imbalance, para mí no hay freno. ¿Por qué? Porque precisamente el precio viene a llenar imbalances y el order block es lo que me activa. Si yo tengo imbalance, pero no tengo un order block, el precio va a seguir de largo. Eso lo pueden dar, pero por confirmado y reconfirmado un trillón de veces. Si yo tengo un order block, pero ese order block no tiene liquidez previa, el precio ahí va a pasar como si nada. Porque si lo hace cuando no tengo, porque si lo hace cuando tengo liquidez, ¿cuánto más no lo va a hacer si no tengo? Miren lo bonito que reaccionó, por ejemplo, aquí en este order block. ¿Okay? Tengo imbalance, tengo liquidez previa. Miren cómo llega y el precio, ¡pum!, cae. ¿Quiere decir que el precio siempre va a respetar eso? No. Pero fíjense, por ejemplo, lo que hizo aquí. Aquí yo tenía un order block, pero este order block no tiene liquidez previa. El precio pasa como si nada por acá. No lo respeta, ni siquiera tenemos reacción. ¿Por qué? Porque esto no es un order block válido. Esto no es un order block válido. Ahí ya van a empezar entonces a refinar cuáles order blocks van a tomar y cuáles no. Esto no es un order block válido. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una vela que me deja un imbalance, no me saca liquidez de nadie. Por lo tanto, el imbalance en realidad está desde acá hasta acá. Y no es nada bonito. Vamos a ver otro escenario. Acá tengo este order block. Listo, tengo liquidez previa. ¿Okay? No es un original porque no es el causante de todo el movimiento. En tal caso el original estaría por aquí. Pero es un decisional. Okay, vamos a marcarlo. Vamos a ver qué hizo el precio ahí cuando llegó. Okay. Miren, lo que les decía. A pesar de que yo tengo todas las confluencias, yo no tengo todavía, no tenía, por ejemplo, aquí confirmación de que el precio iba a subir. Si yo tengo que el precio me rompe este order block y aquí abajo yo no tengo ningún order block, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y aquí es donde también tienen que cuidarse de caer en algunas trampas que las vamos a ver en otra clase. Todo esto es liquidez. Si todo esto es liquidez, ¿qué va a venir a hacer el precio? Va a venir a buscar hasta meterse en algún order block aquí, probablemente a una temporalidad menor. Vamos a ver dónde se metió ahí el precio. Estamos por aquí.
¿Ok? Miren cómo aquí sí se mete en un order block de 1 hora. Pero fíjense que aquí yo no tenía order block en 1 hora, tenía un order block a 15 minutos, muy chiquito. El precio no lo respetó, no es una zona importante, pero este sí de acá. Miren como si tengo una reacción. ¿Y qué era entonces este order block que yo tenía aquí? Esto era liquidez previa para este order block. ¿Cómo se le conoce a esto? A esto se le conoce como trampa de Smart Money. Okay. Una trampa de Smart Money va a ser donde el precio me hace la ilusión de que el precio allí va a caer, pero no lo hace. Estas trampas están basadas básicamente en liquidez y neutralización. Ya después vamos a dedicarle una sola clase a esto, bajo liquidez y neutralización. Es imposible que hagamos todo el tema de order blocks hoy porque es muy, pero muy extenso. Ok. No veo dónde ve los order blocks o cómo verlos. ¿Cómo así, Chris? Que no sé si es que yo estoy saturado un poquito por el día o qué, pero es que veo que usted dice aquí un order block, aquí hay otro order block y yo, pero ¿cómo los veo? ¿Cómo sé que es un order block esa vela? Independientemente de todos esos caracteres de validez que usted está dando previamente. Precisamente por eso, o sea, un order block tú te lo puedes encontrar en cualquier lado, ¿ok? Pero tienes que cumplir con las características, ¿ok? ¿Cuáles características? Que me saque liquidez, que tenga imbalance, ¿ok? Una vela que me saque liquidez, una vela que tenga imbalance, una vela que tenga liquidez previa a ese punto. Esta vela, por ejemplo, saca liquidez, ¿ok? Saca liquidez por lo menos de la vela anterior y nadie le saca liquidez a él, ¿ok? Tengo imbalance, aquí tengo un imbalance. Tengo liquidez previa, esto es liquidez previa a este punto, entonces esto es un order block. Además que este movimiento, esta vela, perdón, es el causante de todo un movimiento que me causa una ruptura. ¿Ok? Eso es un order block. Ahora, quiere decir que, por ejemplo, esto también es un order block. ¿Por qué? Porque es un movimiento que me causa una ruptura. ¿Ok? Es el movimiento que está al inicio de todo el movimiento, pero ¿qué pasa con este punto? Tengo liquidez también previa, pero ¿qué no tengo? No tengo imbalance. ¿Ok? No tengo imbalance. Y recuerden lo que yo les decía, si yo no tengo imbalance en una zona, y precisamente se los decía por la clase de order blocks, si yo no tengo un imbalance en una zona, eso es pase libre para el precio. Donde yo tenga un imbalance, yo tengo un freno. ¿Okay? Donde yo tengo un imbalance, yo tengo un magnetismo, pero al mismo tiempo tengo un freno. Ejemplo, yo aquí, en nada de esta zona, yo tengo imbalance, no a esta temporalidad. ¿Okay? No a esta temporalidad. Si yo me voy de pronto a 15, yo aquí encuentro. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Aquí. A ver. Me perdí. Ok, aquí estoy. Todavía aquí no lo veo. Todavía aquí yo no veo un imbalance. Okay, el precio para mí simplemente aquí vino a crear liquidez, vino a buscar liquidez, okay, a barrer toda esta liquidez que estaba por acá y se tuvo que haber metido por aquí en un order block de 1 minuto, pero no hemos bajado todavía de esta temporalidad. Okay, vamos con esto. ¿Sí respondí la pregunta o está complicado todavía? Ahí vamos, poco a poco. Okay, sí, que esta clase de order blocks es un poquito, se lo voy a decir con la palabra y me la disculpo, es un poquito jodida realmente. ¿Okay? Porque es que es muy extensa y hay muchos tipos de order blocks. Entonces, acá, ¿qué pasa con esta zona acá? Que si el precio viene aquí, por lo menos a esta temporalidad, yo no tengo nada que me frene el precio a esta temporalidad. ¿Okay? No quiere decir que a menor temporalidad yo no encuentre nada. Pero mi trabajo es, primero determino un order block a 4 horas. Después busco en esa misma zona donde tracé el order block de 4 horas, voy a buscar si tengo un order block escondido de menor temporalidad. Y después de 15. Esto, lo que son los order blocks
Vamos a volver a mis anotaciones. Esto lo que son los order blocks a temporalidades de diario, ¿ok? De diario, de 4 horas, de 1 hora, o bueno, de 2 horas también, de 1 hora, de 30 minutos y de 15 minutos. Estos no son order blocks operables. ¿A qué me refiero con que no son order blocks operables? Y quiere decir que el precio, yo no voy a operar allí apenas llegue el precio. Estos son order blocks que me dan zonas de valor. ¿Qué quiere decir zona de valor? Quiere decir que una vez el precio llegado a ese order block, allí yo voy a bajar a una temporalidad menor y ahí yo voy a buscar mi entrada. ¿Ok? ¿A qué temporalidad menor? Yo por lo general me bajo de 15 a 3. A 3 minutos, ¿qué empiezo a hacer yo? Y aquí es donde la cosa se pone todavía más complicada. ¿Ok? A 3 minutos, ¿qué hago yo? Miren, aquí, pum. Toma de liquidez. ¿Ok? Empezamos a hacer uso de varios confirmaciones. Toma de liquidez. Chosh. ¿Qué hace el precio cuando me hace un chosh? El precio me empieza a dejar, a ver, inmediatamente aquí el precio me hace este movimiento de subida. ¿Qué es lo que hace? Me deja un imbalance pequeño, ¿okay? Me deja un imbalance entre esta y esta y me deja todo este order block de 3 minutos. Este de acá. Ahí yo voy a tomar mi operación. ¿Por qué? Porque ahí el precio me hizo un chosh. Y ahí yo tengo mi confirmación. Esto es simplemente por darles un ejemplo. ¿Cómo tomé, por ejemplo, la operación del día de hoy que les mostré en la mañana? ¿Okay? Lo que pasa es que no hemos visto la clase de divergencia, pero básicamente mi punto de entrada, ¿dónde fue? 1. Bueno, no sé dónde la tomé exactamente. Déjenme recordar. Déjenme buscar. Creo que fue en el 520 que tomamos la operación. ¿No, Chris? Bueno, no estoy seguro. A ver. Bueno, vamos a suponer, lo tengo aquí a... al frente, lo tengo aquí al frente. Nosotros la tomamos en Chris y Reinaldo. Fueron... 520. Ok. Sí, fue en el 520. Acá, sí. A ver. Un momentico. ¿Dónde estoy? Aquí. Ok, aquí fue donde la tomé. Ok, miren que busco el order block incluso a 1 minuto. A 1 minuto incluso se puede tomar el order block. ¿Por qué la tomé, por ejemplo, en 520? Ok, y no la tomé aquí arriba. La podía tomar aquí arriba. Ya es cuestión de elección. Ok, ya esto es cuestión de elección. Y aquí es donde ustedes tienen que empezar a tener criterio al momento de buscar los order blocks. ¿Por qué? Precisamente por lo que te decía Chris. Existen demasiados order blocks en cualquier movimiento del mercado. ¿Ok? Y ahí es donde entra el criterio propio de cada persona de ver qué order block vas a tomar. Ya eso es tu decisión. Ya yo no te voy a decir, no, mira, esto es mejor que este es mejor que este, porque no, cada uno tiene su propia confirmación. Cada order block va teniendo su propia confirmación. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo con esto. Vamos a dejar el order block de... ¿Qué se me hizo? Vamos a ver, a quedarnos con este order block de Smart Money Concept por hoy. ¿Ok? Y vamos a dejar... Bueno, el original y el decisional más que order block simplemente son conceptos que hay que entenderlos, ¿no? El original, como les dije, es el order block que se me da al inicio de todo un movimiento. Y el decisional, pues van a ser todos los order blocks que yo voy a tener en el medio de todo ese movimiento. Obviamente, como les comento, el original siempre va a tener más peso. Pero no quiere decir que, por ejemplo, el precio no pueda reaccionar en un original. Ahora también hay que saber dónde ver esos decisional. Si yo tengo un decisional que no tiene todas las confirmaciones,
ya yo sé que va a ser de muy baja probabilidad, porque de por sí el decisional no está hecho para generar movimientos tan fuertes. Entonces, por ejemplo, miran que aquí no reaccionó, por ejemplo, a un order block de 15 minutos, ni de una hora, no fue un decisional, no, miren. Bueno, casi, de una hora casi, quizás a 2 horas sí, miren. Miren cómo sí se metió dentro del order block a 2 horas. Y este order block de 2 horas, ¿qué era? Fue también un decisional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me causó todo este movimiento. ¿Ok? Me causó todo ese movimiento. Que claro, aquí no tiene imbalance. No tiene imbalance. Para mí es un order block de baja probabilidad. Yo simplemente a esta temporalidad no lo opero. A una hora sí. A una hora sí tengo imbalance. Pero a una hora no llegó. ¿Ok? Entonces, bueno, son cosas que ya a veces no van a pasar, ¿ok? Por eso sabemos que hay momentos donde el precio se nos escapa. Entonces, el original y el decisional son más que nada conceptos, no son order blocks como tal, no tienen una característica especial. Vamos a borrar esto, ¿ok? Vamos a quedarnos entonces con el order block de Smart Money Concept, porque ver el Smart Money Trap ya es otra clase exclusiva para ello. Y el Breaker Block, después vamos a dejarlo después de que terminemos todo esto. Entonces, antes de seguir, dudas. Yo sé que hay dudas. Pasa que como yo organizo mis dudas para transmitirlas ahorita. A ver si de pronto alguien tiene Dios. alguna duda y es la misma. Más que es un razonamiento que viendo la clase creo que se puede aplicar, confírmame, profe, y es los order blocks de Smart Money Concept se pueden buscar con los mismos imbalances que uno vaya ubicando, ¿me explico? Si Exacto, consigue un imbalance, precisamente. Ajá, sí, se sigue. le añaden las demás características. Y si las Exacto, cumplen, porque es que, exacto, porque es que si yo tengo un imbalance, sí o sí, ¿ok? Sí o sí hay un order block. ¿Ok? Eso tienen que entenderlo, siempre. Si yo tengo un imbalance, sí o sí yo tengo un order block. Ahora, va a depender si ese order block es de alta o es de baja probabilidad, pero sí o sí yo tengo un order block. Siempre. Siempre que yo tengo un imbalance, tengo un order block. Por eso les decía que el imbalance es no solo un magnetismo, sino un precio del freno. Un freno del precio, perdón. ¿Por qué? Porque si yo tengo un imbalance, el precio me está generando un order block y ahí puede que el precio haga una pausa. Por eso les digo, si yo no tengo imbalances en la búsqueda de un movimiento, por ejemplo, en todo esto, lo que les decía, yo aquí, en lo que les decía cuando estábamos analizando, yo no tengo imbalances en nada de esto de aquí arriba. Entonces, esto obviamente, a pesar de que me gustaría ver ventas, ¿ok? Y por ejemplo, hoy se ganó una venta, nosotros salimos en break-even, a los que les pasé la operación, ¿ok? Salimos en break-even. ¿Qué pasa con esto? Que aquí yo no tengo imbalances para que el precio realmente me vaya a hacer una reversión. Claro, lo puedo tener a temporalidad menor, pero es que tampoco tengo imbalance a temporalidad menor. Y esto se convierte en movimiento peligroso. ¿Por qué? Porque entonces yo me voy basando es en la liquidez y en la estructura. No estoy basándome en imbalances. Y los imbalances y los order blocks realmente son los que me van a mover. ¿Qué pasa aquí? Yo no tengo order block. Ni un solo order block tengo aquí arriba. Esto es pura mecha. Era pura mecha, pura mecha, pura mecha, pura mecha. El precio toca todas las mechas antes de llegar a una vela. ¿Qué pasa? Que el precio va a venir a barrer todo esto, lo más probable, y venga a cubrir este imbalance de qué temporalidad, de 4 horas que yo tengo, de diario, perdón, no es ni de 4 horas, es de diario, que lo trazamos al inicio de la clase, recuerden. Y miren lo que tengo acá, que es esta belleza que yo tengo acá. Esto es tremendo order block en diario. Miren cómo saca liquidez. Miren cómo tengo liquidez previa. Todo esto es liquidez previa a ese punto. ¿Ok? Y tengo imbalance.
Entonces es muy probable que el precio apenas toque aquí, pum, caiga. Porque es que así reacciona. ¿Ok? Por eso les digo, el order block se toma más que nada en el inicio, en el extremo más cercano al precio, antes que en el 50% o en cualquiera de los otros niveles. ¿Por qué? Simplemente porque el precio, una vez consumida la liquidez, una vez mitigado el imbalance, una vez tocado el order block, el precio tiene demasiada confluencia para hacer un movimiento contrario. Entonces yo me voy a 15 minutos. A 15 minutos yo busco el movimiento, ¿ok? La liquidez, yo busco todo, pero yo tomo mi operación a 3 minutos, que todavía eso nos falta ver en la clase de entradas. No hemos visto los tipos de entrada. ¿Ok? Aquí, abajo, de bajada, ¿qué tengo? ¿Tengo algún order block? No tengo, válido. No tengo un order block. Aquí tenía un decisional muy insignificante, pero el precio reacciona a veces ahí. ¿Ok? Ahora, no es el único movimiento donde el precio puede reaccionar. Si no reacciona, por ejemplo, en el decisional y no reacciona en el original, por último, yo tengo algo que se llama el order flow. ¿Ok? Pero el order flow no hemos llegado ahí todavía. No los voy a confundir porque ya sé que con esto pueden echar un poquito de chispas. El order flow todavía nos complica un poco más de cosas, y el order flow nos sirve especialmente cuando no tenemos order blocks que no hayan sido mitigados. ¿Cómo sé cuando un order block es mitigado? Básicamente cuando no tengo imbalance. Por eso les comento mucho del imbalance. Si un order block no tiene imbalance, eso ya está mitigado. Aquí yo tenía un imbalance en esto, pum, me hace rompimiento, me hace ruptura. ¿Ok? ¿Por qué no tomo esto como el order block? Porque no tengo imbalance. ¿Por qué no tomo esto como el order block? Porque no tengo imbalance. ¿Por qué tomo esto como el order block? Porque esta es la única vela dentro de todas estas, antes de la ruptura, que sí tiene un imbalance. Ahora, ¿es de alta probabilidad? Para nada, no es de nada alta probabilidad. ¿Por qué? Porque estoy dentro de un movimiento y esta vela de acá ni siquiera me saca liquidez. Ni de la vela anterior me saca liquidez. Es un order block de muy baja probabilidad. Sin embargo, el precio ahí reacciona. O sea, estamos teniendo una pequeña reacción, pero la estamos teniendo. Ok, acuérdense, el order block no es reversión, es reacción. En algunos casos va a ser reversión. Aquí abajo, ¿dónde tengo un order block? El order block, el único order block visible, medianamente visible que se pudiera ver, es este. Esto de acá. Es el único, porque es el único que contiene un imbalance y que no está Profe, mitigado, ¿sí? ahorita en el ejemplo creo que anterior me jodió un poco y esa es una de las dudas que tengo justamente, menos mal que la vi otra vez claramente. Este, Cuando usted se refiere a liquidez previa, ¿dónde la... Ay, silencio sin querer. Ajá, que vi que antes la tomó antes del punto donde estaba el order block y después vi que la tomó como después del order block. Entonces no me quedó claro ok, dónde veo esa liquidez previa del order block. ok. Lo que pasa es que estamos hablando de dos tipos de liquidez distinta. Una es la liquidez que toma el order block, es decir, la vela, y otra es la liquidez que se necesita para que llegue al order block. ¿Por qué hablo de liquidez previa? A ver, una cosa es que esta vela saque liquidez de las velas anteriores. ¿Ok? Eso es uno. Uno. Esta vela saca liquidez de la vela anterior. Esa es la liquidez cuando yo estoy hablando de la liquidez que saca el order block. Ahora, la liquidez previa, la liquidez que saca el order block es todo lo que está antes del order block. La liquidez previa al order block es todo lo que está después del order block. ¿Por qué? Porque es la liquidez que precede, ¿ok?, antes de que el precio llegue. Porque ¿qué pasa? Supongamos que yo no tengo liquidez antes de este punto. Si yo no tengo liquidez antes de este punto, ¿qué va a hacer el precio? Va a tomar como liquidez y me va a sacar en Se le pérdida. fue, profe, se le fue el audio. ¿Seguro? Yo Un te escucho a ti. 100%, 100% que se fue. Confírmame Reinaldo, Glexi o algo, no sé si fui yo nada más.
pero se entrecortó, pues. No, no Y se tipo la muteada, entrecortó unos sino entre. segunditos. ¿Cómo, cómo? Exacto, unos segunditos ahí. A ver, ¿dónde quedaron para repetir desde ahí? En justo la de la toma de liquidez previa de la mecha, y si no la tuviera, previa hacia antes y después la de arriba hasta que el precio llegara otra vez. Ahí Ok. más o menos. ¿Qué pasa entonces si yo no tengo liquidez que preceda a mi order block? Supongamos que yo tuve aquí simplemente un movimiento fuerte de expansión y ahora viene un movimiento de buscar capital, de tomar liquidez. Pero el precio cuando fue subiendo simplemente hizo movimiento de subida, 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 subida. Aquí, por ejemplo, aquí. Esto. Que simplemente fue subida y que el mercado no me hizo nada de esto, sino que después de que hizo esto, el precio empezó a bajar. Yo no tengo liquidez, yo no tengo ni un swing high, yo no tengo ni un swing low, no tengo ni cual low, no tengo nada. Y tengo un order block aquí. ¿Qué va a pasar? El precio va a pasar como perro por su casa por aquí. ¿Por qué? Porque si yo no tengo liquidez, yo soy la liquidez. Si yo no tengo liquidez previa a mi punto, ¿quién me está diciendo que el precio no va a venir a tomarme a mí como liquidez y venir a reaccionar por aquí en un order block de un minuto? Nadie. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de siempre tener liquidez previa, perdón. Esa es la importancia de siempre tener liquidez previa, porque si yo no tengo liquidez previa a mi punto, entonces yo soy la liquidez. Ya como Mike Wazowski, yo era la bola. Así vamos a quedar. Yo era la liquidez. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí. No, aquí no. Aquí, no. Vamos a buscar order blocks que el precio no haya respetado. Aquí. Aquí, por ejemplo. Aquí está el de acaso, pero perfecto. Esta liquidez está bien lejos. ¿Ok? Y de resto, ¿qué hizo el precio? El precio hizo un movimiento para venir a buscar todo. ¿Y qué pasa? Como este order block que está acá no tiene una liquidez importante que barrer, ¿qué va a hacer el precio? Me va a barrer a mí. Y fue lo que hizo. Por eso, aunque yo tenga un order block súper bonito, que me haya generado ruptura, que me haya generado un movimiento fuerte, que me genere un imbalance, que me haya sacado liquidez previa, o sea, liquidez de antes, pero no tengo liquidez previa, eso va a ser mortal. ¿Por qué? Que la única liquidez que yo tengo por aquí, más o menos importante, es esta. ¿Ok? Y está todavía como casi a 20 pips. Y claro, aunque dijimos que una liquidez puede cubrir 20 pips, yo prefiero que la liquidez que yo voy a tomar a mi punto esté a menos de 10 pips. O sea, que haya sido por aquí. ¿Ok? Que por aquí me haya hecho, qué sé yo, este movimiento, y ahí sí, esto es liquidez para este punto. ¿Y qué pasó? No lo hizo. ¿Ok? Ya después, junto con eso, con la liquidez previa, vamos a ver entonces los escenarios de las trampas de Smart Money. ¿Por qué? Porque esto simplemente es una trampa. Esto se convierte en una trampa automáticamente. Ah, pero ¿cómo rayos sé lo que es una trampa? Si, ¿cómo sé que esto no es un order block válido? Precisamente por lo que les decía. Si yo no tengo todas las confirmaciones para que mi order block sea un order block de alta probabilidad, yo de plano paso. ¿Por qué? ¿Por qué vas a pasar? Precisamente porque yo no tengo confirmación de que ese order block vaya a ser respetado. Aquí, ¿qué no tiene este order block? Tiene liquidez previa, genera toma de liquidez importante. Este también toma liquidez. ¿Qué no tiene? No tiene imbalance. Miren cómo pasa el precio. Pasa. ¿Ok? Aquí que no tiene, bueno, aquí este order block no tenía, ok, evidentemente este order block no tenía liquidez previa y fíjense que de hecho este movimiento que me genera acá
No es un movimiento ni siquiera fuerte. Para mí esto ni siquiera es un order block, pero algunas personas lo tomarían como un order block. ¿Ok? Operación perdida. Aquí vamos a buscar otro. Ninguno de estos es un order block. Aquí, esta velita, quizás. O sea, es que el asunto de los order blocks es muy extenso. Muy extenso. O sea, no se puede determinar simplemente con una clase. Vamos a necesitar muchas clases de repaso para ver los order blocks. Porque fíjense que nada más hemos visto los order blocks que son zonas de valor. ¿Ok? Ya después vamos a ver los order blocks operativos, que son los que encontramos siempre a temporalidades menores. Nada más estamos viendo order blocks de zonas de valor. Y miren que nada más hemos visto dos tipos de order blocks. Todavía nos falta... ¡Ay, qué se hizo! Ok, todavía nos falta ver el order flow, el breaker block y el smart money trap. Sí, ¿Qué por eso les decía, no lo vamos a alcanzar a ver en una sola clase. profe, ¿Sí? se podría decir que la liquidez esa que previa que se necesita para confirmar que un order block luzca más bonito es sencillamente como amortiguadores para que el precio cada vez que los vaya tocando vaya perdiendo fuerza y así al tocar el order block sea más Exactamente. sensible. Es Sea más exactamente. sensible, ¡pau! Es exactamente eso. Porque cuando ya el precio toma liquidez, precisamente ocurre eso. El precio pierde potencia, el precio pierde fuerza, pierde intensidad. Y el order block pues simplemente es ese activador. Ok, es ese detonante como dice, ok, ya tú no tienes fuerza. Es como un columpio. Ok, es como un columpio. En un columpio, ok, cuando va hacia adelante va con fuerza, pero cuando va retrocediendo, ¿qué es lo que va haciendo? Vamos a suponer vamos a suponer que el mercado es un columpio. Ok, vamos a suponer que el mercado es un columpio. ¿Qué hace? Aquí se está columpiando hacia arriba, va con fuerza. Pero después, ¿qué tiene que hacer el precio? Tiene que venir a bajar y en todo esto va a venir a recoger toda esta liquidez. Cuando llegue a su punto, a su curva, donde pierde toda la intensidad, ahí de nuevo va a empezar a agarrar potencia. ¿Y quién va a impulsar toda esa potencia? Va a ser un order block. ¿Okay? ¿Después de qué? Después de que barrió ya toda la liquidez por acá. ¿Okay? Exactamente así funciona, como un columpio. ¿Okay? Después de que el precio ya toma liquidez y cubre un imbalance y nos encontramos con un order block, ya tenemos todo. Y ahora, ¿cómo se hace más potente ese order block? Con la estructura. Si yo tengo todas esas cosas, ya yo tengo vistas dónde me barrió liquidez el precio, dónde me hizo el quiebre estructural, ahí lo pueden tener 100% asegurado. Por eso yo no opero todos los días, porque no todos los días se da el escenario bonito. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Si por ejemplo en la semana el mercado puede darme 15 operaciones, 15 escenarios para yo entrar en operaciones, yo no voy a operar los 15, yo voy a operar de esos 15 los 3 o 4 que el mercado me da que cumplen con todas mis características. Si no me da con todas las características que yo necesito, que se vaya el trade. Yo prefiero no operar antes que se pierda. ¿Okay? Hoy a los que les pasé las operaciones vieron que fue una operación súper bonita. Al final se dio bien ganada. Pero nada, el precio no nos respetó. Y al final el precio, miren lo que está haciendo. ¿Okay? Vino a recoger toda esta liquidez. Acá lo hizo con mecha. Y arriba pues vino a recoger también. Es que acumuló mucho en la mañana. Pero ¿por qué Como salí yo le puse, sigan viendo. ¿Por qué decidí salir de la operación en la mañana? Precisamente por eso. Si, por ejemplo, nos hubiésemos aguantado un poquito más, que si yo me hubiese aguantado un poquito más, lo que pasa es que ya por mi gestión no me lo permite, hubiésemos visto este movimiento acá de ruptura con cuerpo. Yo digo, ok, la dejamos bien. Pero ¿qué pasa? Yo no me voy a arriesgar, por ejemplo, a que me haga esta ruptura con cuerpo aquí abajo primero, porque ¿qué pasa si el precio viene y hace esto y después es que decide dar la confirmación? No puedo arriesgarme. Ok, no puedo arriesgarme. Que nosotros teníamos el stop loss por aquí, por encima de esto.
Y ahora esta cosa loca. Ok, nos había dado, teníamos el stop loss por aquí arriba, no lo alcanzó a tocar, pero miren los 3 puntos de acumulación que me dio. Y algo que tienen que entender también en temporalidades menores, es decir, todo lo que sea menor a 15 minutos, es que mientras más acumulado, mientras más consolidado tenga yo el precio, menos probabilidades tengo de especular hacia dónde va a ir el precio en su próximo movimiento. ¿Qué voy con eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuve 8 movimientos, 8 piernas entrelazadas. ¿Cuántas velas? Todas estas, en realidad todas estas velas estaban entrelazadas. Desde aquí hasta aquí, 4 horas. Yo tengo muy, pero muy pocas probabilidades de saber hacia dónde va a romper el precio. ¿Por qué tomamos entonces la operación acá? Porque obviamente yo estoy esperando que cuando el precio me reaccione a mi orden bloque en esta zona, el siguiente movimiento sea de ruptura. Pero al no tener ese movimiento de ruptura y tener tanta indecisión en el mercado, yo prefiero salir en break even antes que salir en stop loss. ¿Ok? Pero por ejemplo, si hubiese tenido, si mi gestión lo permite, yo hubiésemos dejado la operación abierta y hasta un 1.5 se le alcanzaba a ganar a esto. Pero no, o sea, realmente hay que respetar el plan de trading. Si no se dio, pues no se dio y ya, no se lamenta nada. ¿Ok? No se lamenta nada, no hay nada que lamentarse. Entonces, bueno chicos, vamos a dejarlo por acá. Algunas dudas, yo sé que hay muchas y el tema todavía está crudo. Sigan viendo. Sigan viendo. El verdadero FUAP. Nada, profe, Ezequiel, yo creo que Reinaldo, también me ¿alguna despido duda? por ¿Cómo? el día de hoy. Que no, mucha información por procesar. Por los momentos yo me retiro. Estoy Ok, realmente muerto. Este, las dudas sí las hay, como usted dice, pero poco a poco irán fluyendo. Por los momentos, agradecido y feliz noche para todos. ok, feliz noche, Chris. Vamos a ver si alguien más tiene una duda, Dale, creo que profe. no. Mañana le mando un análisis. Ok. Reinaldo, No, ya no fino. listo. Entonces, bueno chicos, cerramos por acá y nos vemos el jueves. Repasen bastante que el jueves también seguimos fuertes. Entonces, listo. Nos vemos.